Y bienvenidos, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy tengo preparado un sermón intitulado Una presentación clara del Evangelio. Hoy quiero hablar del Evangelio, el plan de salvación, para enseñar cómo ser salvo, cómo ir al cielo. ¿Has escuchado tú la palabra Evangelio? Quizás has ido a una iglesia o has escuchado de otros hablando del Evangelio. El Evangelio dice. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es el Evangelio, dónde está ubicada en la Biblia y pues qué significa el Evangelio. Pero primeramente quiero enseñarte la cosa pues más obvio para nosotros que sabemos, ¿verdad? Que la palabra Evangelio significa buenas noticias. Entonces el Evangelio no es malas noticias. El Evangelio es buenas noticias. ¿Qué son las buenas noticias del Evangelio? Hoy vamos a hablar de esto, pero primeramente me gustaría leer Actos o Hechos, capítulo 20, versículo 24. Y leímos primeramente este versículo. Después te voy a enseñar lo que es el Evangelio. Y mi deseo es dar una presentación clara del Evangelio. ¿Ok? Actos o Hechos 20, 24. El apóstol Pablo está hablando. Y Pablo dice, más de ninguna de estas cosas hago caso, ni tengo mi vida preciosa a mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo dice, mire, yo tengo pues trabajo que hacer. Y el trabajo que tengo es ser ministro. Y él dice que él tenía ministerio. ¿Y qué es? Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Se llama el Evangelio de la gracia de Dios, porque el Evangelio habla mucho de la gracia. ¿Qué es la gracia? Bueno, también hablaremos de esto. Pero es por medio de gracia que Dios dice que Él puede salvar al pecador. Vamos a Romanos 1:16 y vamos a hablar un poco más del Evangelio, porque quiero que entiendas hoy lo que es el Evangelio. Romanos 1:16, otra vez, Pablo dice, el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo dice, mire, no me avergüenzo del Evangelio. Si tú eres un cristiano, nunca debes avergonzarse del Evangelio. El Evangelio es ¿qué? El poder de Dios para salvación. El Evangelio es lo que salva. Y somos salvos por medio de las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Y dónde se encuentran las buenas noticias del Evangelio? ¿Dónde podemos pues descubrir dónde existe este Evangelio o las buenas noticias? Vamos a 1 de Pedro. Quiero darte muchos versículos hoy. 1 de Pedro 1:25. Y el apóstol Pedro nos dice, mas la palabra del Señor permanece por siempre. ¿Ok? ¿Qué es la palabra del Señor? La Biblia, la Escritura. Y dice aún más, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. El Evangelio entonces fue predicado desde o de la palabra de Dios. Entonces Pablo y Pedro y los demás, ellos llevaban la Biblia y predicaban de la Biblia el Evangelio. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que está ubicada el Evangelio aquí, en las Escrituras. Y es allí que podemos descubrir qué es la manera de ser salvo, o sea, cómo ir al cielo. Entonces, con esto dicho, ¿qué es el Evangelio y dónde se encuentra en la Biblia el Evangelio? Ahora, yo en inglés conté esto y a veces lo he contado, ¿verdad? No me acuerdo si en español había dicho yo de esta cosa, pero yo en mi vida, personalmente, he viajado a más que 200 iglesias predicando. Y cuando llego a una iglesia, me gusta decir a todos, la Biblia dice, id y predicad el Evangelio. ¿Quién aquí me puede decir lo que es el Evangelio y dónde se halla en la Biblia? Y en
más que 200 iglesias, solamente como 11 veces me contestaron correctamente con la cita de la Biblia. Pero usualmente muchos me dijeron, ni idea. Bueno, la Biblia dice que nosotros que somos cristianos somos salvos por medio del Evangelio y que debemos ir a predicar el Evangelio. ¿Cómo podemos hacerlo si no sabemos dónde está en la Biblia? Entonces yo regañé un poco, ¿verdad? La gente, ¿ok? ¿Por qué no saben ustedes dónde está el Evangelio? Esto es lo que debemos predicar. Entonces ahora mismo quiero contarte. Y en aquel entonces yo siempre los conté. Nunca te olvidas, está en 1 Corintios 15, 1 al 4. Entonces, por favor, busque conmigo 1 Corintios 15, 1 al 4. Porque allí se halla el Evangelio. 1 Corintios 15, 1 al 4. Y allí el apóstol Pablo, aún otra vez, nos enseña lo que es el Evangelio. Y qué raro, porque él nos declara dogmáticamente, aquí está el Evangelio. Y así es. Mira versículo 1, 1 Corintios 15, 1. Empero os declaro, hermanos, el Evangelio, que os he predicado, que él había predicado a ellos, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes. ¿Ok? Debemos predicarlo, debemos recibirlo personalmente para ser salvo y parar firme en el Evangelio. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces esto es el Evangelio que nos salva. Y somos salvos ¿por qué? Por creer. Si no hemos creído en vano. ¿Ok? ¿De qué habla creer en vano? Cuando yo pienso en la palabra vano, yo pienso en vanidad. Vanidad. ¿Qué es vanidad? Pues siempre pensando en sí mismo, no en otros, ¿verdad? Entonces en vano es uno que está confiando en sí mismo y no en Cristo. Esto es uno que quizás tiene fe, quizás cree algo, pero está creyendo, yo voy al cielo porque yo hago bien. No, perdón, estás equivocado, muy equivocado, porque no podemos ganar la salvación por lo que hagamos. El Evangelio es lo que Cristo hizo. Y esto vamos a ver en versículo 3 y 4. No lo que hagamos, lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. También creer en vano es creer solo de mente y no de corazón. Ser salvo es creer de corazón. Actos o Hechos 8, ahí dice, si crees con todo tu corazón, puedes ser salvo. Él dice, yo creo. Hay una diferencia entre el mente y el corazón. El corazón es en realidad su alma, todo tu ser, todo que tú eres. Algunos dicen, ya, sí, yo creo en el Evangelio con su mente. Sí, está en la Biblia, yo creo que está en tal lugar y que el mundo de los cristianos quizás creen en esta. Yo sí creo que sí existe, pero no están confiando de corazón en el Evangelio. Saben lo que es de la mente, su intelecto, ¿verdad? Intelectualmente creen, pero no creen en el sentido de no confían de corazón. Entonces, por mí de esto habla cuando dice si no creíste en vano. Es creer en vano, solo creer de mente o de cabeza o de coco. No, hay que creerlo con todo tu ser. Y eso es como ser salvo, creer de corazón. Pero ¿qué es el Evangelio? Versículo 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. El Evangelio es algo que tienes que recibir. ¿Cómo lo recibe? Por fe. Dice, asimismo yo recibí que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces el Evangelio, qué simple es, ¿verdad? Es todo lo que Cristo hizo por nosotros. El Evangelio no es lo que hagamos nosotros para ir al cielo. Es lo que Cristo hizo para que podamos ir al cielo. ¿Me entiendes? Yo no soy salvo por lo que hago. Solo somos salvos por algo que hizo Cristo por nosotros. ¿Y qué es que hizo Cristo? La Biblia dice que Él murió por nuestros pecados. Dice que fue sepultado. Entonces Cristo fue sepultado. Pero dice resucitó al tercer día
según las Escrituras. Entonces todo lo que Él hizo aquí en la cruz era por nuestros pecados. No es salvo por lo que hagamos, salvo por lo que Cristo hizo, porque Él lo hizo por nosotros, por nuestros pecados. Y esto es lo que salva, lo que Cristo Jesús hizo. Entonces, qué bendición. El Evangelio todo es de Jesús, no de nosotros. No dice el Evangelio, y si tú vas a la misa, y si tú vas a confesión, y si tú eres bautizado, y si tú haces buenas obras, y si tú das limosnas, y tal, quizás entonces eres salvo. Así no dice. No es por lo que hagamos. Todo es lo que Cristo hizo por nosotros. Y Él resucitó. Entonces Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado. Fue Jesucristo. Pero gracias a Dios, resucitó de entre los muertos. Probando que Jesús es Dios. Porque cuando vino Jesucristo, antes de venir de la Virgen, ¿verdad? De una Virgen, fue nacido. Antes de nacerse, vino un ángel diciendo, mire, ya va a venir Jesús. Y Él será llamado Emmanuel, lo cual interpretado es Dios con nosotros. Entonces Dios manifestado en la carne. Cuando mataron a Él, era todo de su plan. Y Él resucitó de entre los muertos con vida eterna, mostrando al mundo y a todos que Él en verdad era Dios. Y que solamente por Él podemos tener vida eterna. Entonces, esto es el Evangelio. El Evangelio es buenísimo. Es lo que Cristo hizo. Sí murió y fue sepultado, pero resucitó. Y murió por nuestros pecados. Porque esta es la única cosa que puede salvarnos y traernos al cielo con Él. Él es el único que tiene vida eterna. Entonces, si Él tiene vida eterna, tú puedes tener vida eterna también, pero solo por medio de Él. Esto es el Evangelio. Todo es lo que Cristo hizo por ti. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué murió Cristo y fue sepultado y resucitó? Hizo para salvarte. Él quería salvarte. Vamos a 1 de Timoteo 1:15. Él no quiere que mueres sin Él y vas al infierno. Él quiere que vas al cielo con Él. Entonces Él lo hizo por amor. Y en 1 de Timoteo 1:15 la Biblia dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo dice, y mire, yo, pecador, por esto tenía que aceptar como mi Salvador Jesús. Pero dice él que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Salvar de qué? ¿De qué? ¿Necesitamos ser salvos? ¿De qué? Bueno, la Biblia enseña que cada persona va a morir algún día. Por esto es tan importante que haces tu preparación. Los jubileos, ¿verdad? A veces buscan gente y dicen, ayúdame a preparar para mi jubileo, ¿verdad? Cuando soy anciano, yo quiero tener dinero para vivir. Entonces ellos están planeando y usando una persona a ayudarles con sus finanzas, se llama. Entonces, qué bien que están pensando, preparando para el futuro, pero solo están pensando para el futuro de su vida. ¿Por qué no están planeando después de la muerte? Porque la Biblia enseña que al morir, todos van a ir a uno de dos lugares. Al cielo o al infierno. Y si uno es salvo, porque eso es el Evangelio que salva, él va al cielo. Pero ¿qué tal si uno no es salvo? Su alma va aquí abajo, a un lugar que se llama el infierno. Y el infierno es un lugar feísimo. Y todos que no aceptan el Evangelio, que no aceptan a Cristo como su Salvador, la Biblia enseña que ellos van a ir al infierno. Ahora, yo no quiero que tú vas ahí. Por esto yo vengo trayendo las buenas noticias.
No tienes que ir ahí, puedes ir allá. ¿Ve? Yo no vengo en odio, yo no vengo porque yo quiero decir, tú eres malo, vaya, vete al infierno tú. Yo no quiero que nadie va al infierno. Pero la Biblia enseña que los que no son salvos, hay que ir ahí. Y ellos van ahí para pagar por sus propios pecados. Mire lo que dice en 2 de Tesalonicenses. La Biblia es muy clara. Sí existe el infierno. Y los que no aceptan el Evangelio, así es donde van al morir. Por esto, la vida que tenemos ahora es el tiempo preparar para lo que viene. ¿Dónde irá tu alma? ¿Verdad? ¿Dónde irá tu alma después de morir? ¿Al cielo o al infierno? Bueno, tú tienes que decidir y planear y prepararlo. Porque Dios sí ofrece el cielo a los que quieren. El otro lugar es horrible. Mire lo que dice en 2 de Tesalonicenses 1:7. 2 de Tesalonicenses 1:7 hasta 9 leímos. Y a vosotros que sois atribulados, reposad con nosotros cuando sea revelado el Señor Jesús del cielo con sus ángeles poderosos, en llama de fuego, tomando venganza a los que no conocen a Dios, oye bien, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna destrucción de la presencia del Señor y de la gloria de su potencia. Dice la Biblia, llama de fuego. El infierno es lugar de fuego. Llamas de fuego, bastantes. Y allí sufren la gente que no son salvos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y Dios no permite ningún pecado al cielo. Entonces Dios dice, tú puedes, si tú deseas, rechazarme. Y tú puedes pagar por tus propios pecados. Y si tú deseas, tú puedes pagar en el infierno por sus pecados. Pero no tienes que hacerlo. Porque Cristo ya pagó en la cruz. Entonces Cristo pagó. Cristo ya lo pagó. Entonces la decisión es tuya. Decir a Dios, Dios, no quiero a usted. Yo voy a pagar por mis propios pecados. Nadie puede entrar al cielo con pecado. Somos pecadores, la Biblia claramente enseña. ¿Cómo podemos ir al cielo? No podemos, sino que alguien paga por nuestros pecados. Entonces podemos pagar nosotros mismos el infierno, pero esto es para toda la eternidad. No hay reposo, no hay salida. Los que van ahí, quedan ahí y pagan por sus pecados. Pero las buenas noticias del Evangelio es que Cristo ya lo pagó. Cuando Cristo murió en la cruz, Él tomó mi pecado y tu pecado. Y Él dijo, Padre, acéptalo ahora. Esto, lo que yo hice, para que no van ellos allá. Y el Padre dijo, está bien. Los que te aceptan y lo que tú hiciste, si ellos aceptan esto, ya no tienen que pagar. Yo los perdono y yo los llevo al cielo. Entonces el pago es de Cristo. Y Él ya lo pagó. Entonces esto es el Evangelio. Las buenas noticias son, no tienes que ir al infierno, puedes ir al cielo. Pero tú tienes que aceptar lo que Cristo hizo. Sin aceptarlo, ahí está donde va. Los que niegan a Cristo y lo que Él hizo. Entonces es importante que entendamos esto. La Biblia dice en Salmos 9:17, los malos serán trasladados al infierno. Y las naciones que se olvidan de Dios. Entonces la Biblia muy claramente enseña si existe el infierno. Pero Dios no quiere que van al infierno, la gente. Dios quiere que todos van al cielo. Por esto Él murió, para pagar sus pecados, para que no tienen que sufrir. Por fe, recibir, ya son perdonados y ya pueden ir al cielo sin pecado, porque son perdonados. Lastimosamente, muchos en el mundo, ellos no importa.
Ellos dicen, no, no, yo no quiero nada de Jesús, no lo creo, pues si existe Dios o algo, no importa, yo voy al infierno, yo pago, pero yo no creo. Al instante de morir, abriendo sus ojos allá, sintiendo el dolor, tú vas a creer. Pero ya es demasiado tarde. No podemos aceptar el Evangelio después de morir, solamente antes. Entonces, hoy es el tiempo a aceptar. ¿Me entiendes? Vamos a Romanos capítulo 5 y quiero darte más versículos que habla de esto. Romanos 5, 6. Romanos capítulo 5, versículo 6 dice, porque Cristo cuando éramos aún sin fuerza a su tiempo, murió por los impíos. Un impío es un pecador. Versículo 8, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Dios es un Dios de amor. Cuán grande amor tenía Jesús en pagar mi infierno, en pagar mis pecados. Murió por mí en mi lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me amó. Entonces, yo quiero amar a Él. Y yo sí le acepté, porque yo vi el amor que tenía. Mira lo que dice el versículo 12. Versículo 12. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, dice. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Yo soy pecador. Tú eres pecador. El mundo está lleno de pecadores. Nunca había existido una persona que no había pecado. No existe. Solamente Jesús, lo cual era Dios en la carne. Dios no permite al pecador en el cielo. Entonces, ¿cómo llegamos allá? Solo por medio de Jesús. Porque Jesús es el que pagó por mis pecados. Y Él me ofrece vida eterna por Él y perdón. Y cuando yo estoy perdonado de mis pecados, ahora sí puedo entrar en el cielo. Y la Biblia enseña que al instante de morir yo, como cristiano, como salvo, nacido de nuevo, yo voy al cielo. Y allí voy a tener pues ropa blanca, porque está lavada en la sangre de Cristo y lavado de todos mis pecados. La Biblia dice que en el cielo los cristianos ya tienen ropa blanca. Son limpios. Pero la Biblia habla de los que no son salvos. Y habla de ellos y dicen que el pecado es como una mancha en su alma. En el infierno hay muchos pecadores ahora mismo sufriendo. Y pueden mirar uno al otro y ver las manchas. Imagino que es muy asco. Porque lo más que pecan, más que manchan a su alma. Dios no quiere ver la mancha. Él quiere ver limpieza, ¿verdad? En el cielo, limpio. En el infierno, sucio. Los pecadores sucios pagando por sus propios pecados. Jesús murió por ti. Él pagó por tu pecado. ¿Cómo? Él derramó su sangre. Vamos a Hebreos 9:22. La Biblia habla de derramamiento de sangre. Y como según la palabra de Dios, no hay remisión. O sea, no hay perdón de pecado, sino por sangre derramada. Y así leímos en Hebreos 9:22. Y casi todas las cosas, según la ley, son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Ahora Pablo está hablando de anteriormente, bajo de la ley, era así. Pero después él dice, pero ahora es así. Bueno, en el Antiguo Testamento, uno pecó, tenía que traer sacrificio de un animal. Y la sangre del animal le dio remisión, o sea, perdón de pecados en aquel entonces. Pero vino Jesucristo y Juan el Bautista dice, aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cristo vino para derramar su sangre. Ahora es por su sacrificio y su derramamiento de sangre que podemos ser salvos. Entonces Dios dice que es por sangre. Colosenses 1:14, mire lo que dice. Solo quiero compartir contigo una presentación clara hoy en día del Evangelio. Espero que escuchas y entiendes y aceptas.
Colosenses capítulo 1, versículo 14, leímos. En quien tenemos redención, o sea, perdón, por su sangre, el perdón de pecados. Redimidos por la sangre de Cristo, no por nuestras obras, por fe en lo que Él hizo. Él derramó su sangre para salvarnos. Entonces, la pregunta entonces es, ¿cómo recibimos este perdón que ofrece? ¿Todo el mundo está perdonado porque Cristo lo hizo? No. Cada uno tiene que aceptarlo, ¿me entiendes? Pero ¿cómo lo aceptamos? Bueno, la Biblia dice claramente en Efesios 2, 8 y 9, que Dios dice, tú puedes recibir la salvación, ser salvo y limpiado por su sangre solo por la fe. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia claramente dice, no por tus obras. Algunos en este mundo son muy religiosos. Y ellos están pensando, por mis obras yo voy al cielo. Y si yo hago más bien que mal, hay que aceptarme Dios y darme acceso al cielo porque yo soy buena persona. Bueno, hemos visto que no, tú eres pecador. Ya has cometido pecado mal. ¿Cuántos pecados necesitas para no entrar al cielo? Solo uno. Entonces, si tú has pecado, pero tú me dices, no, pero ahora hago bien. ¿Qué importa? Todavía eres pecador y ya no puedes entrar. Tú tienes que aceptar. Tú tienes que venir a Cristo. No por obras, sino por fe. Y la Biblia dice que es por la fe. Salvo por fe. No por obras, sino solo por fe. Las obras del pecador no salvan. Yo llamo esto la obra eficaz. O sea, la obra terminada de Cristo. Hecha una sola vez, la Biblia dice. Cristo ya pagó una sola vez en la cruz por los pecados de todo el mundo. Y nosotros somos salvos por medio de esto. Entonces Efesios 2, 8, 9 dice salvo por la fe, no por las obras. Pero fe ¿en qué? Vamos a Romanos. ¿En qué debemos poner la fe? Olvidé leer, pero en Hebreos 11, 6 la Biblia dice sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú quieres ir al cielo, tú tienes que venir por fe y aceptar a Cristo como su propio Salvador. Esto es el mensaje del Evangelio. ¿Quieres tú ser salvo? Yo vengo hoy porque quiero darte advertencia. Oiga, ahí estás si no tienes Cristo. Rumbo al infierno al morir. Yo no vengo solo por decir esto, porque esto no es buena noticia, ¿verdad? Las buenas noticias son, ya no tienes que ir ahí, Cristo murió por ti. Y tú, por medio de la fe, puedes ser salvo. Y mire lo que dice Romanos 3, 25. ¿Fe en qué? ¿En qué debemos poner la fe? ¿Cómo recibimos a Cristo? Por fe. ¿Fe en qué? 25. Al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Fe en su sangre. Así dice la Biblia. No por fe de nosotros, confiando en nuestras obras, o nuestra religión, o iglesia, o bautismo, o algo. No, es fe en ¿qué? En la sangre derramada de Cristo. Entonces, la salvación es ¿qué? Salvación es un don de Dios, no por obras, sino por fe. ¿Fe en qué? Fe en su sangre. ¿Quieres tú recibir a Cristo como tu Salvador? Bueno, entonces hay que poner tu fe en esto, lo que Él hizo por ti.
Porque la sangre es la única cosa que puede quitar los pecados. Y esa es la sangre de Dios mismo, derramada en la cruz por ti. Y tú tienes que aceptarlo. Bueno, debemos leer el contexto de Romanos. Romanos 3, 26, leyendo aún más. Para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. No por obras, por creer. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. No es por las obras, no es por la ley antigua de Moisés, es solo por fe que somos salvos. Por esto dice en versículo 28, así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Y vamos un poco más antes, leer un poco más, versículo 22. La justicia, digo, de Dios por la fe de Jesucristo para todos y sobre todo los que creen, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No podemos salvar a nosotros mismos. Solamente Cristo puede salvarnos. Es como esto, es como estar en el mero medio del mar Pacífico. Y tu barco va hundiendo. Entonces tú tienes que escapar. Y tú tienes un barquito, ¿verdad? Y estás así. Bueno, yo voy a salvar a mí mismo. Algún día voy a llegar a la orilla de la tierra o de una isla. Entonces yo salvo a mí mismo. Imposible. Ya están los tiburones, van alrededor. Y ¡pum! Explota su barquito, ¿verdad? Y ya está aire escapando. Y vas hundiendo. Pero tú dices, no, es por mis obras. Yo voy a llegar a la tierra. O sea, el cielo, podemos decir. Muchos en el mundo son así. Yo salvo a mí mismo. Pero eso no, es imposible. Y los que son pecadores, es imposible que sean salvos por sus obras, porque son obras de un pecador. Pero, ¿qué tal si viene un barco grande y dice, ¡pum!, ¿verdad? Como hacen los barcos. Y dicen, oiga, mire, tenga. Y ellos están echando un chaleco salvavidas a usted. Salvavidas. O sea, un dispositivo de flotación. Y ellos le tiran esa cosa, ¿verdad? Y ellos dicen, mire, tómalo, podemos salvarte. ¿Qué vas a hacer tú? Vas a decir, no, yo no quiero ser salvo, vete, vaya, no, yo puedo sí salvarme mismo. O vas a decir, mire, estoy en el mero medio de un mar. Y los tiburones y mi barco hundiendo y ya. Y es imposible salvar a mí mismo. Sí, lo acepto. Dámelo. Así es la salvación. Jesucristo está diciendo, venga a mí. Porque tú no puedes salvar a ti mismo. Tú eres destituido de la gloria de Dios. Aquí está mi salvavidas. Aquí está. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Aceptarlo o no? Lastimosamente hay mucha gente religiosa en el mundo que son así. No, yo no necesito. Yo pienso que yo puedo salvar a mí mismo. Y ellos van así en un barco hundiendo con los tiburones y mueren. Pudieron ser salvos, pero rechazaron la oferta. Cristo hizo todo porque no podemos salvar a nosotros mismos. Como dice ahí, estamos o somos destituidos de la gloria de Dios. Tú tienes que aceptar por fe. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente dice. Dios ofrece el don gratuita de salvación. Vamos a Romanos 5:9. Justificados es la palabra. Justificado significa perdonado. ¿Y cómo somos perdonados? ¿Cómo somos justificados? Por fe, no por obras, por fe. Romanos 5, versículo 1 dice, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Pero versículo 9, pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira.
¿Qué es la ira? El infierno. Salvo del infierno por medio de lo que Él hizo. Pero hay que recibirlo tú por la fe. Señor, acepto su, ¿cómo se llama? Chaleco de salvavidas, ¿verdad? Lo agarro, lo acepto, confío en ti para salvarme. Ya eres un hijo de Dios. Ya eres justificado. Ya eres perdonado. Mira versículo 10. Versículo 10 de Romanos 5 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Aquí es la palabra reconciliación. Hay reconciliación con Cristo. Reconciliación. Palabra grande, ¿verdad? Expiación de sangre. Hecho por mí. Hecho por ti. Y podemos ser reconciliados con Dios. Pero no es por nuestras obras. Es por recibir lo que Cristo hizo. Y decir, sí, sí, Señor, yo lo acepto. Yo no confío en mí mismo, ni en mis obras, ni en mi religión. Cualquier cosa lo he hecho. Soy pobre gusano. Soy pecador miserable. Y yo no puedo salvar a mí mismo. Te acepto, Señor, por fe. Confío en su sangre. Esa persona es un cristiano salvado. La expiación de sangre es lo que Cristo hizo. Expiación. Y debemos confiar en su expiación de sangre, lo que Él hizo por nosotros. Y confiando en esto, lo recibimos. Recibimos por fe. Por fe. ¿Fe en qué? Otra vez. Fe en su sangre. Bueno, yo he tratado hoy darte una clara presentación del Evangelio. Y así es. Yo no sé cómo hacerlo más claro, ¿verdad? Versículo 11 dice: ahora he recibido la reconciliación. Pablo está escribiendo a ellos diciendo: qué bendición que ustedes recibieron por fe. Ahora mi pregunta es: ¿has recibido tú? ¿Eres tú salvo? ¿Has confiado en Cristo como tu Salvador? ¿Sabes que va al cielo al morir? ¿O no? Si no, ¿por qué no? Algunos dicen: yo no quiero nada de eso. Ahí está tu eternidad. Otros lo miran y dicen: pero mi religión y mi sacerdote dice que no es solo por fe. Dice que yo también tengo que hacer algo. Entonces lo que Cristo hizo no sirve, no vale. Entonces tú eres el Salvador y Cristo no. Entonces, por lo que tú haces, vas al cielo. O que tú eres co-salvador, tú y Cristo juntos. No, solamente Cristo para mí. Porque yo no confío en nada de lo que yo hago. Yo confío en Cristo. Como si fuera yo en el medio del mar, mirando a los tiburones. Yo no puedo salvar a mí mismo. Agarro con todo mi corazón. Agarro. Y yo digo: sí, confío en ti para llevarme a seguridad. Sí, confío en la sangre de Cristo para llevarme al cielo. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Colosenses 1:19 dice: por cuanto agradó al Padre que en él morase toda plenitud, y habiendo hecho paz por la sangre de su cruz, reconciliar por él todas las cosas consigo mismo. Por él digo así las cosas que hay en la tierra como las que hay en el cielo. Y a vosotros que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora empero os ha reconciliado. Pablo está hablando a los que son salvos. Y dice: mire, tú recibiste por fe. Ahora tienes tu paz con Dios. ¿Quieres tu paz con Dios? Algún día tú tienes que dar cuenta a Dios. Y la Biblia dice que los que dan cuenta a Dios al juicio de el gran trono blanco, ellos van a estar echados en el lago del fuego. Yo no quiero eso.
Yo no vengo para darte malas noticias, yo vengo para darte buenas noticias. No tienes que estar ahí. La Biblia dice que fue hecho por el diablo y sus ángeles. Pero tú tienes que decidir. Tú tienes que tomar decisión. ¿Me voy con Satanás o me voy con Cristo? ¿Me voy al infierno o me voy al cielo? Ya has escuchado tú cómo ser salvo. Y es por aceptar la sangre que Cristo derramó. Vamos a 2 de Corintios 15, rápidamente. 2 de Corintios 15, 17 hasta 20. De manera, si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son pasadas, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y todas las cosas son de Dios, el cual nos ha reconciliado consigo mismo por Jesucristo, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Pablo dice, mire, yo ando predicando las buenas noticias, que tú puedes ser cambiado, que tú puedes ser limpiado, y que Cristo me llamó a predicar el ministerio de reconciliación. Sea reconciliado con Dios y tener paz con Él. Aún más dice, versículo 19, es a saber, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no imputándoles sus pecados, y ha entregado a nosotros la palabra de reconciliación. Hizo todo Cristo en la cruz para reconciliarte a Dios Padre. La única cosa que falta es que tú recibes por fe. Y después serás, ¿qué? Reconciliados. 20 dice, así que embajadores somos de Cristo, como si Dios os rogase por nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Sea reconciliado con Dios. Porfa, venga a Cristo. Acéptale como tu Salvador por la fe en su sangre, para no ir al infierno. Él sí quiere salvarte. Algunos versículos más. 1 de Timoteo 2:4. La Biblia dice en 1 de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, yo di el conocimiento de la verdad. Yo enseñé hoy el Evangelio. Ahora ya tienes aquí en la mente. Ahora, ¿cuándo vas a creer de corazón? Porque Dios quiere que todos son salvos. Pero hay que conocer algo primero. Hay que conocer la verdad. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos, para testimonio de su propio tiempo. Oiga bien, precio de rescate. Rescatar. Cristo quiere rescatarnos, salvarnos. ¿Por qué? Porque sí existe el diablo. Y el diablo dice, yo soy pecador. Y cuando pecó Adán y Eva, él dice, entonces ellos son como yo. Ellos son míos, pecadores. Dios, ellos son de mí. Y el Padre dice, qué horrible, ¿qué haremos? Yo imagino que Jesucristo dijo, mire, yo los quiero, porque yo los amo. Yo sé, Satanás, que tú no amas. Entonces, ¿qué quieres tú para que sean míos? El diablo dice, ¿Tú quieres pagarme un precio de rescate? Bueno, déjame pensar. Y Satanás dijo, bueno, muérate. Eso es lo que demando yo. Que muérate, Dios. Y Jesús dijo, seguro. Bueno, trato entonces. Entonces Jesús vino y lo murió. Pero gracias a Dios resucitó. Y él resucitó y dijo a Satanás, ok, yo pagué el precio que tú deseabas. Ahora son míos, todos que vienen a mí y me aceptan por fe. ¿Qué harás tú con Jesucristo? La decisión es tuya, recibir o rechazar, el cielo o el infierno. Voy a terminar con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, preguntando a todos, pidiendo a todos venir a Él. Leímos Mateo 11, 28 hasta 30. Jesucristo dice en Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón.
y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ir al cielo con Cristo? ¿O deseas tú pagar por tus propios pecados? Tú tienes que decidir. La decisión es tuya. Pero yo te recomiendo, y esas son las buenas noticias, que tú vienes a Cristo y por fe le recibes. Fe en su sangre. Porque si aceptas a Él, tú vas a ir al cielo y no al infierno. Por esto vengo. Yo no quiero ver a nadie yendo al infierno. Quiero que todos sean salvos. Entonces pido a todos leer la Biblia. Hay que empezar en el libro de Romanos. Y si tú no eres salvo todavía, leer la Biblia, buscar a Dios y escuchar a este mensaje. Y venir por medio del Evangelio. Venir a Dios por medio de la sangre para recibir el perdón que Él ofrece. Y con gozo puedes vivir tu vida sirviendo al Señor. Si tú eres salvo mirando este video, por favor compártelo con los demás que son perdidos para que puedan escuchar el Evangelio. Y los que son salvos, pues yo te recomiendo tomar notas y predicar esto al mundo inconverso, porque sí necesitan al Señor. Gracias, nos vemos el otro domingo si Dios permite. Adiós.